Dios les bendiga, Dios les guarde, la paz de Dios sea en su vida. Conforme a la voluntad de Dios vamos a estar meditando hoy. Queremos hablar conforme a lo que Dios ha puesto en nuestro corazón sobre Sansón. Vemos a Sansón que él fue uno de los jueces en Israel y que este hombre Dios lo había constituido como un nazareno. Desde el vientre de su madre ya él había sido escogido, tenía propósitos de parte de Dios y Dios lo había constituido para él vencer a los filisteos. En el transcurso de su vida vemos cómo Dios permite de que este hombre pierda su vista, todo por juntarse con los filisteos, a tal extremo de llegar y habitar en aquel lugar con ellos. Se enamoró de Dalila, vemos cómo pierde los ojos gracias a esto, y aquí es que vamos a comenzar en el momento en que él está en una reunión de los filisteos donde ellos están adorando a su Dios porque habían vencido a Sansón. Vamos a leer la palabra en el libro de Jueces, en su capítulo 16, versículo 26, dice así: Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Amén. Dios bendiga su santa palabra. Espíritu de Dios, aquí estamos como instrumento en tus manos, conforme a tu voluntad. Continúa hablando en base a la necesidad de tu pueblo. Vemos a un Sansón que, como le estaba diciendo, era guiado por otro hombre en aquel lugar. Él para ello era como su títere, porque ya su Dios supuestamente lo había vencido. Y vemos que ellos utilizaron de astucia a esta mujer para hacer que Sansón revelara el secreto que él tenía, que él era nazareno y que nunca había sido pasado navaja sobre su cabello. Cuando le cortaron esas guedejas, las 7 guedejas que él tenía, él perdió la fuerza, Dios se apartó de él. Pero entonces, este día, Sansón decide clamar a su Dios, clamar al grande, al gran yo soy, al digno, y pedirle al Señor que permitiera que volvieran las fuerzas a él nuevamente, para él derrocar a todos aquellos que lo habían vencido, que ellos creían que habían vencido a Sansón por los actos que habían cometido contra él de dañar sus ojos. Ya vemos que Sansón era ciego, ya no veía, producto de esto, gracias a que los filisteos vinieron y le sacaron los ojos. Entonces vemos a un Dios que respalda, un Dios que escucha la oración de Sansón y le permite que la fuerza venga sobre de él, o sea, vuelve Dios sobre su vida, porque así como el pelo se le fue cortado, así mismo el pelo le empezó a crecer. Y vemos que él recibe el respaldo de Dios y que aquel día obtiene la victoria sobre todos aquellos que se habían rebelado contra la vida de Sansón. Pero Dios había estipulado que Sansón era el guerrero que iba a vencer a estos filisteos. Y así mismo fue. Dios permitió que él partiera también con esta gente, con estos filisteos, porque él le pidió al Señor que muriera de una vez. Imagínate, ya él le habían sido extraídos sus 2 ojos. Entonces, la pregunta es: ¿qué Dios quiere centrar en nuestras vidas en este día? Vemos a una persona que ha sido vencida por las artimañas del enemigo. Vemos a un líder que ha sido derrotado, que su fuerza ha menguado, que ha sido apagado porque el enemigo ha actuado de tal extremo a llegarlo a vencer físicamente y quitarle la visión. Pero entonces vemos también a ese mismo líder que decide no ver con los ojos terrenales, sino ver con los ojos espirituales y clamar a su Dios, y lo vemos levantarse y obtener la victoria que Dios le había concedido para su vida. El propósito que Dios había estipulado para él era que él iba a derrocar a esos filisteos, lo iba a destruir, porque ellos se habían levantado en contra de Dios, porque ellos adoraban a Dagón. Entonces, hay 2 escenarios de este líder. La pregunta es: ¿qué escenario yo estoy ocupando? Si yo me estoy quedando en la parte del escenario en donde veo una persona imposibilitada por su vista física,
o veo a una persona que por su vista espiritual se deja guiar. Dios quiere que hoy nosotros retomemos nuevas fuerzas, levantemos en victoria en Dios, nos levantemos con la unción y el poderío de Dios, porque Dios nos da fuerzas que son sobrenaturales, que nos pueden motivar y guiar a seguir adelante. No veamos la imposibilidad física que podamos tener, lo que el enemigo ha centrado en tu vida de manera tal de confundirte y debilitarte, de no dejarte crecer. Y veamos el propósito que Dios tiene para nosotros. Si Dios estipuló un llamado para nuestras vidas, no vamos a limitarnos por lo que estamos viendo presente. Mira, Sansón era el mismo cuando le quitaron sus ojos, era el mismo que estaba ahí, era el mismo, pero él decidió retomar su convicción. Hoy Dios quiere que tú retomes tu convicción en quién tú creíste, quién te ha llamado. A ti no te llamó hombre, a ti te llamó es Dios. A Sansón, ¿quién lo llamó? Antes de estar en el vientre de la madre, fue Dios. Y él decidió tomar esa autoridad que Dios le dio desde el principio, no viendo que era su cabello natural el que tenía el poder. No, él clamó al que tenía la unción. Él clamó al gran yo soy. Su pelo iba creciendo, sí, su pelo iba creciendo. ¿Pero por qué su pelo iba creciendo? Porque es natural de que el pelo crezca. Pero déjame decirte que él clamó al que tenía la unción. Llamó al que se había apartado de él. ¿Por qué se había apartado? Porque él se había dejado dirigir por la voz del enemigo. En este caso, Dalila era la voz usada por el mismo enemigo para sacar de la visión a Sansón. Entonces hoy Dios nos dice: ¿qué voz estamos oyendo? ¿Qué voz estás escuchando? Tú estás escuchando la voz de Dios que te dice: no te detengas, sigue la visión, sigue el propósito, sigue adelante, yo renuevo tu fuerza, tú estás conmigo, yo estoy contigo, yo no me aparto de ti. O estás escuchando la voz del enemigo que te dice: ya tú no puedes, no vas a seguir más adelante porque ya esto está frustrado para tu vida, tú no puedes seguir. O sea, no es así. Dios no quiere que tú escuches la voz del enemigo engañosa, mentirosa, porque lo que es un mentiroso, él quiere decir que tú no ves cuando tú sí ves en realidad, porque no son los ojos terrenales, son los ojos espirituales, son los ojos del alma que te permiten ver la visión de Dios. Imagínate que si el Señor Jesucristo se fuera visto su presente, lo que él estaba viviendo, cómo le escarnecía, lo maltrataba, padecía para pagar el precio con nosotros. Si él fuera visto eso, él no fuera pagado el precio. Él no vio ese tropiezo, él vio la victoria después de esa adversidad. Él se declaró en bendición y en victoria. Él no vio que le estaban haciendo a su cuerpo, le estaban haciendo de todo. Él no lo vio. Él se mantuvo en integridad con Dios. Y así es la convicción que tú tienes en Dios, la que el enemigo no puede tocar. Tu convicción él no la puede tocar. Él puede tocar tu cuerpo, como lo hizo con Sansón, como lo ha hecho con Jesús, como lo ha hecho con Mucio. Él puede tocar el cuerpo. Mira que tocó el cuerpo de Job, pero retiró él la integridad de Job, la quitó, la logró quitar con todo lo que hizo en el cuerpo de Job. No pudo quitar la integridad de Job con Dios. No pudo quitar la integridad de Jesús con Dios. No pudo quitar la integridad de Sansón con Dios. Porque al final de todo, Sansón reconoció que era con Dios que se vencía, no con su cabello. No era el cabello, era la unción que se posaba sobre él. Era la unción de Dios que se posaba sobre él. Porque desde el principio, cuando le quitaron su cabello, se supone que no debería haber más presencia de Dios, porque Dios se apartó. Si el símbolo era su cabello, Dios se había apartado. Pero ¿sabes qué le dio a entender a Sansón? De que la unción de Dios volvería a él, porque la evidencia para él fue, el símbolo para él fue que su cabello estaba nuevamente creciendo, porque pensaba que la unción iba por su cabello y en realidad la unción era de parte de Dios. Porque Dios unge a sus hijos que son apartados. Mira, cuando tú te apartas para Él, Dios te unge a un extremo de que Dios te usa. Dios te usa conforme a su voluntad.
Dios te usa conforme a su propósito. Simplemente tú tienes que creer que Dios está en ti. Ve a David. David tocaba, y cuando David tocaba, el espíritu inmundo que estaba en Saúl salía. ¿Pero qué era? ¿El instrumento que estaba tocando David o era el que estaba tocando? ¿A quién fue ungido? ¿Al instrumento o fue David ungido? A quien ungieron fue a David. Entonces es a ti, en realidad, el que el enemigo detesta. No es el instrumento que tú estás tocando, no. Es lo que tú haces para agradar a Dios que al enemigo le molesta. Es ahí cuando David tocaba que la unción que salía de sus manos por medio de aquel instrumento era la que libertaba a aquel varón que se había apartado de Dios. La presencia de Dios se había apartado de él por cuanto él pecó. Por eso se había apartado la presencia de Dios. Entonces el día de hoy la reflexión es: ve tu condición y cree que Dios es el que puede hacer hoy, mañana y siempre en tu vida. No veas el obstáculo, ve quién está contigo. Y si Él se ha apartado de ti o tú no te has acercado a Él, pídele al Padre que vuelva a tu vida y que se pose en tu casa de manera tal de que haga todo lo que Él quiera hacer. Que Él se glorifique como Él quiera y te dé la victoria para salir adelante. Y así como Sansón pudo vencer, que al final obtuvo esa bendición que Dios había prometido que Él cumpliría, de que vencería a los filisteos, así tú puedas vencer los obstáculos que hoy en día se te ponen al frente y te dicen detente. Y tú le dices a Él: no me detengo, porque no me detengo obstáculos, porque el que está conmigo es poderoso gigante. Porque cuando David venció a Goliat, no vio su tamaño, ni lo alto que él tenía de estatura, ni que era un gigante, ni cuánto tamaño tenía su espada o la vestimenta que él llevaba. Y no vio nada de eso. Él le dijo: mira, Jehová de los ejércitos que causas conmigo, Él va a vencerte a ti. Como tú incircunciso te levantas contra el pueblo de Dios, contra el ejército de Jehová. Él no vio el tamaño de aquel ni del ejército. Él simplemente vio el blanco. ¿Y su blanco quién era? Jesucristo. Jesucristo lo llamó para vencer. Y David venció a Goliat porque creyó en el que estaba con él, no en el tamaño de su estatura, ni en la vestimenta que no se puso porque le pesaba y no sabía andar con ella. No era la jabalina ni las piedritas que había agarrado de río. Era la unción de Dios que estaba en él que le dio la victoria. Así que hoy en día levántate como Sansón se levantó y toma el espacio, el lugar que Dios te entregó y aséate de él. Toma el control de él mismo con la autoridad de Dios y vence el tropiezo y el obstáculo que el enemigo te ha puesto para que tú no veas que el que está contigo es poderoso gigante, Jehová de los ejércitos. Él es el que nos guía y nos ayuda. Hoy, mañana y siempre. Dios te bendiga.